Bienvenidos escuchas de la oscuridad. Yo soy el escritor de las sombras, y a continuación leeré uno de mis escritos oscuros llamado La secta maldita. El viento silbaba entre los árboles, oscureciendo aún más la ya de por sí lúgubre noche en los alrededores de la ciudad. A varios kilómetros de la civilización, oculta entre espesos bosques y colinas inexploradas, una secta operaba en las sombras, cometiendo actos atroces sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Se hacían llamar los hijos de Belial y llevaban años raptando a incautos para ofrecerlos en sangrientos rituales, bajo la complicidad de algunas autoridades compradas. Un secuestro en la noche. Mariana y Laura salieron del bar riendo, tomadas del brazo mientras caminaban por una calle poco transitada. La música aún resonaba en sus oídos y el aire fresco de la madrugada les hizo sentir un leve escalofrío. ¿Tomamos un taxi?, preguntó Mariana mirando a su amiga. No está tan lejos, podemos caminar un poco, respondió Laura, sin notar la oscura silueta que las acechaba desde un callejón cercano. Antes de que pudieran reaccionar, un vehículo negro sin placas se detuvo bruscamente a su lado. 4 figuras encapuchadas emergieron de las sombras y en cuestión de segundos la sometieron con brutalidad. Un pañuelo empapado en cloroformo cubrió sus bocas y en un instante todo se desvaneció. Despertaron en la parte trasera de una furgoneta, atadas de pies y manos. El miedo se apoderó de ellas cuando comprendieron que estaban en movimiento. Mariana intentó gritar, pero un fuerte golpe la silenció. ¡Silencio!, gruñó uno de los captores. Pronto conocerán su destino. El viaje duró lo que pareció una eternidad. Finalmente, el vehículo se detuvo y las puertas se abrieron. Un hedor a humedad y sangre vieja invadió sus sentidos. Fueron arrastradas hasta un sótano iluminado por velas temblorosas. Frente a ellas, un altar macabro cubierto de restos humanos y símbolos satánicos pintados con sangre fresca. Alrededor, figuras vestidas con túnicas oscuras las observaban en silencio, como si fueran meros objetos en su horrendo ritual. Mariana sollozó al ver los cuerpos mutilados en el suelo, mientras Laura, paralizada por el terror, no podía apartar la vista de un cuchillo ceremonial bañado en rojo. Un hombre alto, con una máscara de cabra, se acercó y colocó sus frías manos sobre sus cabezas. Belial recibirá esta ofrenda con gozo, susurró con voz grave. Ambas intentaron resistirse, pero los sectarios las sujetaron con fuerza. El cuchillo se alzó en el aire y el grito desgarrador de Mariana resonó en la bóveda subterránea. La sangre salpicó las túnicas negras y Laura, aún con vida, presenció el horror mientras su amiga era brutalmente sacrificada. Sus sollozos atrajeron la atención del líder del culto, quien se giró lentamente hacia ella con una siniestra sonrisa. No temas, pronto estarás con tu amiga, susurró, levantando de nuevo el cuchillo ceremonial. Laura intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta cuando sintió cómo la obligaban a arrodillarse sobre un círculo de símbolos sangrientos. Sus lágrimas caían al suelo de piedra mientras observaba cómo el filo se acercaba a su pecho. Con un movimiento preciso y despiadado, la hoja perforó su carne, arrancándole un alarido de dolor. Su cuerpo se estremeció, su visión se tornó borrosa y con un último estertor cayó sobre el altar, su sangre mezclándose con la de Mariana en un sacrificio macabro a los oscuros dioses de la secta. El secuestro. Una semana después del sacrificio de Mariana, los sectarios acechaban en las carreteras secundarias en busca de su siguiente víctima.
Un vehículo se detuvo al notar a un hombre caminando por la orilla del camino, aparentemente distraído con su teléfono. Sin dudarlo, uno de los encapuchados sacó un dardo tranquilizante y lo disparó con precisión milimétrica. El sujeto apenas se sintió el pinchazo antes de que todo se volviera oscuro. Cuando despertó, su cabeza le dolía y su visión estaba borrosa. Estaba atado de pies y manos en un sótano lúgubre, iluminado por velas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes de piedra. En un rincón había un altar cubierto de sangre seca y restos humanos. No tardó en comprender su situación, pero lo que los sectarios no sabían era que su nueva presa no era un hombre común y corriente. Su nombre era Gabriel Durán, un exmilitar con entrenamiento en guerrilla y combate en entornos hostiles. Había servido en las fuerzas especiales extranjeras, perfeccionando habilidades letales que ahora se convertirían en la peor pesadilla de sus captores. La evaluación del entorno. Con paciencia, Gabriel observó sus ataduras. Estaban bien ajustadas, pero no lo suficiente para evitar que utilizara una técnica aprendida en sus años de servicio. Torsionó sus muñecas de manera específica, deslizándolas lentamente fuera de la cuerda sin generar ruido. Una vez liberado, estudió el entorno. Aparte del hedor a muerte y sacrificio, pudo identificar que al menos 2 guardias custodiaban la salida. Escuchó sus voces, prestó atención a sus patrones de movimiento y esperó el momento exacto para atacar. En sus años de servicio, había aprendido que la paciencia era la clave para la supervivencia. Cada movimiento debía ser calculado. Sin hacer ruido, tomó un pequeño fragmento de metal del suelo y lo sostuvo firmemente en su mano. Se deslizó entre las sombras y atacó con precisión quirúrgica. Un corte en la yugular del primero y una llave de estrangulación para el segundo. Ninguno pudo alertar a los demás. Mientras exploraba la base de la secta, Gabriel encontró una habitación oculta detrás de un estante de libros. Dentro, halló documentos, fotografías y registros que detallaban la verdadera magnitud de la conspiración. Los sacrificios no solo eran actos de devoción a Belial, sino que también respondían a los deseos de un grupo de políticos corruptos que utilizaban la secta para sus propios fines. A cambio de los sacrificios, el demonio les concedía poder, riqueza y éxito en sus empresas ilícitas. Entre los nombres resaltaba uno en particular, Arturo Ferrer, el cabecilla de la red de corrupción. Gabriel tomó una túnica de uno de los cuerpos que anteriormente había asesinado y se la colocó. Se movió por los pasillos oscuros, donde pudo ver más horrores, cadáveres mutilados, símbolos satánicos pintados con sangre y un grupo de prisioneros a la espera de su destino. Con su sigilo característico, fue neutralizando a cada sectario que encontraba en su camino, utilizando cualquier herramienta a su disposición. Llegó finalmente al gran salón donde se llevaría a cabo el próximo sacrificio. El líder de la secta, un hombre alto con túnica negra y máscara de cabra, levantaba un cuchillo sobre el pecho de una joven aterrorizada. Gabriel no esperó más. Lanzó un cuchillo que había tomado de uno de los guardias y lo clavó en el cuello del líder. El caos estalló. Los sectarios intentaron defenderse, pero no estaban preparados para enfrentar a un experto en combate. Gabriel se movía como una sombra, desarmando, golpeando y eliminando a cada uno con una brutalidad fría y meticulosa. Gritos, sangre y muerte llenaron el lugar. La lucha fue feroz, pero Gabriel tenía la ventaja del entrenamiento y el factor sorpresa. Utilizó armas improvisadas, distracciones y cada recurso a su disposición.
Los pasillos se convirtieron en corredores de muerte donde los sectarios caían uno a uno. Cuando todo hubo terminado, Gabriel liberó a los prisioneros y les ordenó huir. Luego, empapó el lugar con combustible y encendió un fósforo. Las llamas devoraron la sede de la secta, consumiendo los cuerpos de los monstruos que habían causado tanto sufrimiento. Con la información en mano, Gabriel no podía dejar cabos sueltos. Siguió el rastro de Arturo Ferrer hasta su lujosa mansión, una fortaleza protegida por seguridad privada. Utilizando su experiencia en infiltración, Gabriel eliminó a los guardias sin levantar sospechas y se deslizó dentro de la residencia. Encontró a Ferrer en su despacho, rodeado de lujos, bebiendo whisky como si nada pudiera tocarlo. ¿Quién diablos eres tú?, balbuceó Ferrer al ver a Gabriel entrar con la mirada de un verdugo. Sin responder, Gabriel lo tomó por el cuello y lo arrojó contra su escritorio. El político suplicó, pero sus palabras fueron ignoradas. Durante minutos, Gabriel lo sometió a un sufrimiento proporcional al horror que había causado. Finalmente, con un cuchillo en mano, le rebanó la garganta con un solo movimiento limpio. Antes de irse, arrojó sobre su cadáver todas las pruebas de su implicación en la secta. Quería que el mundo viera su verdadera cara. La leyenda de los hijos de Belial terminaría en cenizas, y Arturo Ferrer muerto, Gabriel Durán, por su parte, desaparecería entre la incógnita, un fantasma en la guerra contra la oscuridad. Soy el escritor de las sombras y espero te haya gustado mi escrito. Si te gustó, da un like y suscríbete al canal.